Muy buenos días, Débora. Primero que Buenos nada, días. gracias por aceptar la invitación a esta entrevista. Sabes que el canal de Cultiva Bienestar tiene una mirada, un enfoque holístico sobre todo lo que tiene que ver con la salud de las personas y en tu caso, como fisioterapeuta, me llamaba la atención el poder estudiar o poder hablar sobre el suelo pélvico, que parece que es tu especialidad. Sí. Así que, si te parece, nos cuentas un poquito, bueno, quién eres y a qué te dedicas más concretamente. Muy bien. Pues yo soy Débora, soy fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, más o menos desde que terminé la carrera por el 2011. La vida me llevó un poquito a encaminarme en esta especialidad por mi trabajo de fin de grado, que no sabía muy bien de qué hacerlo y me animaron a hacerlo de la incontinencia urinaria, que al final es lo más común en todo este mundo. Y bueno, a partir de ahí empecé a hacer prácticas con una fisio del hospital y ya te digo, me gustó mucho y a partir de ahí empecé a hacer cursos y viendo la necesidad que había de especializarme en este campo, que no somos, ahora cada vez más, pero no somos muchísimos que nos dedicamos a ello. ¿Qué está pasando? Que ahora cada vez más. Al final yo creo que es como el empoderamiento de, claro, yo como sanitaria pues digo del paciente, ¿no? Ese empoderamiento del paciente que no se conforma con los síntomas que tiene, concretamente de la mujer, que ya hablaremos que el suelo pélvico al final yo atiendo a hombres y mujeres, pero bueno, todavía el 80% son mujeres, entonces también ese empoderamiento de la mujer de decir pues no normalizar síntomas y buscar soluciones. ¿Vale? Em, el otro día comentábamos la importancia que tú le das al autoconocimiento y en la parte psicológica para mí es básico, o sea, que las personas aprendan a leerse a sí mismas, más allá de tener herramientas y pautas que podamos compartir con ellas, que sepan leer su propio cuerpo. En el caso de la fisioterapia, ¿cómo sería el autoconocimiento? ¿A qué les ayuda respecto al autoconocimiento? Pues mira, sobre todo cuando vienen a consulta, hay gente que ya, por lo que te digo, que ya conocen un poco este mundo, por redes sociales, etcétera, pues ya conocen qué es el suelo pélvico. Pero yo de primera, tanto en charlas, talleres o en consulta, les explico primero qué es el suelo pélvico, porque hay veces que, y ya eso parte de un conocimiento importante, de un autoconocimiento. Entonces, les explico un poco la anatomía, dónde está ubicado, cómo responde, sus funciones principales y cómo qué hace él en nuestro cuerpo, por así decir. Entonces, esa es la gran parte del autoconocimiento que les intento explicar para que ellas mismas tengan herramientas para saber gestionar sus propias patologías o disfunciones, por así decir. Y después ya en el mundo de las disfunciones sexuales y tal, pues el autoconocimiento de sus genitales, por así decir, también les intento explicar dependiendo los síntomas que tengan. Porque sí que es verdad que, al menos yo también, ¿no? Cuando tomo conciencia corporal, eso de sentir la parte más baja del cuerpo, digamos, ¿no? Es el suelo que tenemos ahí. eh, Uno no le presta tanta conciencia, ¿no? Parece que de coño, esto existía y además existía con mucha fuerza. Realmente, ¿en qué consiste el suelo pélvico y si tiene alguna relación con otras cadenas musculares, de alguna, con... Sí, pues en principio el suelo pélvico es un conjunto no solo de músculos, sino también de ligamentos, tejido conectivo, ¿vale? No solo es como un músculo individual que responde, ¿no? Al final es un entramado. Yo siempre les explico a los pacientes que a mí me gusta mucho ese símil de como una cama elástica, donde saltan los niños, donde las patas tienen que estar bien, los muelles tienen que estar bien y el tejido tiene que estar bien para soportar bien las presiones. Entonces ese conjunto de estructuras que envuelven la parte inferior de la pelvis. Pero como tú bien dices, al final yo siempre les explico que es un músculo, por así resumir, que no trabaja de manera aislada. Él trabaja en sinergia, que se dice, que es que trabaja de la mano con la musculatura profunda del abdomen, toda la cúpula del diafragma y músculos chiquititos que están en la zona lumbar. Entonces, eso genera como una caja de presiones que, pues eso, dentro de esa caja tenemos como muchos vectores de presión, estornudo, salto, tal, que lo tienen que responder bien, ese diafragma, ese abdomen, ese suelo pélvico, tienen que activarse de una manera correcta para que todo esté como en su orden, por así decir.
Interesante, ¿verdad? Porque si lo recojo y lo llevo al plano de la psicología, y en este caso, por ejemplo, la meditación, la importancia de la postura para que esa estimulación de los nervios se haga de forma adecuada, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo a través de la respiración es jugar Mm. con ese cajón que hay ahí, ¿no? De alguna Sí, forma. sí, sí. Y hoy en día, al final, yo creo que todos los profesionales estamos metiendo mucho la respiración en nuestros tratamientos, la importancia de esa respiración consciente, al final el mindfulness, ¿no? Todo este tipo de terapias que se está viendo ya como su evidencia y si en el caso, no de todas las patologías que yo atiendo, pero de muchas de ellas, les explico muchísimos ejercicios de respiración. Sí, es verdad que hay veces que muchos pacientes me comentan, es que el psicólogo me ha dicho que respire de barriga y tú me dices de costillas. Le digo, bueno, tú no te preocupes. Al final hay que saber mover todos los lados y no pasa nada, porque a veces se piensa, ay, lo estoy moviendo aquí. Al final hay que saber, el cuerpo tiene que adaptarse a los movimientos naturales que tiene que hacerse. Pero sí, yo les insisto mucho como en esa respiración de expandir de arriba para que el diafragma sea móvil y no genere mucha presión hacia abajo. Lo que estás diciendo, Débora, es muy importante porque parece que la respiración que trabajamos los psicólogos para relajar es una respiración donde lo único que se puede mover es el abdomen, ¿no? Como la respiración más abdominal. Sí, Para sentir de alguna forma, para que sea abdominal, el diafragma tiene que empujar, pero sí que es verdad que no le damos importancia al diafragma para, como elemento para expandirse. expandir las costillas. Entonces, que la respiración no solo se queda aquí abajo, sino suba para abrir las costillas. Exactamente. Sí, es súper importante. Yo tengo muchos pacientes. Bueno, al final no, lo que se dice, ¿no? En plan, al final no respiramos bien y mal, cada uno respira, o sea, es un reflejo, pero es verdad que solemos tener un mal patrón respiratorio en general. Y sí tengo muchos pacientes que les pido que respiren intentando llevar arriba, simplemente yo simplemente les doy como esa orden y solo me mueven el abdomen. Y no pasa nada, pero es verdad que cuando, o sea, uno debería saber dirigir el movimiento, esa conciencia corporal y dirigir el movimiento donde esa persona pues te diga, pues ahora levanta el dedo meñique, pues intentar esa conciencia de, vale, este solo y no el resto de dedos, por así decir. Mm. Comentaste sobre patologías. ¿Qué es lo que más suele trabajar a nivel de, por ejemplo, suelo pélvico? Pues lo más común al final son las incontinencias urinarias, la disfunción más común que existe en la población, concretamente en las mujeres. En la etapa de la vida, sobre todo del el embarazo y el parto, al final es un factor de riesgo para padecer disfunción del suelo pélvico. Por eso es tan común que aparezcan disfunciones en esas etapas y es porque, bueno, por el momento del embarazo, el trauma del parto y tal, pues sufre un poquito más. Entonces, todas esas patologías postparto, por así decir, son las más comunes, prolapso, incontinencia urinaria. También me estoy encontrando mucho aumentos de frecuencia miccional, que son personas que tienen unas ganas imperiosas de hacer pis como constantemente y muchas veces también tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, que a veces ese estrés, ese tipo de personalidad o momentos de la vida genera ese síntoma como de alarma y de estrés que también la vejiga lo sufre, aparte de otros órganos del cuerpo. Entonces, eso también me lo estoy encontrando mucho y es bastante común. Y después ya te digo, disfunciones sexuales, hay muchos problemas de dolor en las relaciones sexuales y en el caso del hombre sobre todo está relacionado a después de la cirugía de próstata, que se quedan con disfunción eréctil e incontinencia urinaria. Ujú. Es así lo más común. Sí, Eh, qué curioso porque trabajo también con varias personas con lo de la frecuencia urinaria, ¿no? Y es como tratar de mostrarles que entran en una especie de círculo vicioso en el que, como me pongo nervioso por todas las veces que voy al baño, lo que hago es tener más ganas de ir al baño todavía. Sí, y al final se te escapa también porque te da como agobio y urgencia y es complicadillo, sí. Sí, sí, es muy curioso, ¿no? Vale, entonces, y en este caso, ¿qué sería? Digamos que esto sería como casos puntuales, en el sentido de hay una operación, hay un parto. Eh, ¿Pueden aparecer molestias crónicas o disfunciones crónicas en el suelo pélvico?
Sí, bueno, concretamente es verdad que el tema del dolor puede ser lo más común, ¿vale? En cuanto a disfunciones más de larga evolución, es decir, cualquier síntoma que dure más de 6 meses, pues ya se consideraría como de larga evolución. Y, y eso podrían ser esas disfunciones, como en suelo pélvico lo llamamos sobre todo el dolor pélvico crónico, que intentamos poco a poco de este mundo ir quitando la palabra crónico para que el paciente no piense que es para siempre, sino de larga evolución. Entonces, este tipo de disfunción es lo más común, pues ya te digo, en el hombre y en mujer, claro, y aquí ya puede haber una variante de dolores muy grande, gente que tiene dolor en la entrada de la vagina, dolor en el clítoris, dolor en el periné, en el caso del hombre, dolor en los testículos, en el ano. Pero bueno, es ese dolor pélvico que no se encuentra la causa muchas veces y que está durante mucho tiempo con el paciente, que al final afecta muchísimo su calidad de vida. ¿Qué relación le encuentras a esa parte? Porque claro, lo llevo a la parte del hombre, ¿vale? La parte de haber sufrido, por ejemplo, prostatitis, ¿no? Esa molestia que puede quedar si no fue bien curada o algo que se queda ahí residual, que los urólogos no saben muy Sí, bien. Eh, y luego a lo mejor el propio urólogo lo hace derivaciones a los fisios, ¿no? Porque, bueno, parece que con antibióticos no pasa nada y, bueno, esa maravilla de la interdisciplina, ¿no? De los sí. profesionales. Em, en el caso de los hombres, por ejemplo, ¿crees que, bueno, hombres y mujeres, ¿no? Pero ¿cuánto influye una vida estresada para que ese dolor se cronifique, ¿no? O se mantenga, o esa sensación de alerta que al final es el cerebro el que detecta que está Sí. pasando algo ahí? Sí, al final el tema del dolor se está estudiando más y es súper complejo. La verdad es que cada vez que más se estudia, más se ve lo complejo y lo simples que estábamos siendo para tratarlo. Al final es una experiencia subjetiva, porque al final no se puede objetivar, en el que influye tu estilo de vida, tu personalidad, tu alrededor, por así decir, todos los componentes de nuestro contexto que influye. Entonces, claro, y es que yo le digo a los pacientes que es totalmente normal que estés ansioso, estresado con un dolor que lleva 2 años. Es que es normal. Y encima nadie te dice exactamente, o sea, a veces el problema que a veces no te saben decir qué es ni qué hacer con él. Por eso yo siempre también digo mucho que entre todos y concretamente pues eso, nosotros tenemos que saber cómo dirigirnos al paciente, tener cuidado con las palabras que les decimos. Al final, a veces ayuda más el escuchar que ser como un súper profesional, ¿vale? Entonces, simplemente ese acompañamiento. Entonces, claro, es normal que sientan así y influye muchísimo en el dolor, lo que te explica al final en nuestro cerebro, está esa parte del sistema como de alerta, ¿no? De lucha-huida y ese sistema de la relajación. Entonces, con un dolor ya el sistema de la lucha-huida se activa más. El cerebro piensa que hay algo en nuestro cuerpo malo que tiene que luchar contra él. Entonces, eso genera espasmo de la musculatura, aumento de la señal del dolor. Entonces, aparte de tratamientos que nosotros tengamos como oficios o médicos, pues hay que enseñarle mucha educación en el dolor, enseñarle por qué aparece el dolor y después ya herramientas para gestionar eso, que yo en ese tipo de casos siempre recomiendo que acudan a psicólogo porque se nos queda un poco corto. Mm. Y respecto al dolor, más allá de la parte fisiológica, ¿no? Todo el componente emocional, lo que decías, ¿no? Es que después de tanto tiempo incluso es normal que la persona tienda a depresión porque termina completamente agotada, porque Sí, vaya donde vaya no encuentra respuesta, el dolor no se le pasa, no sabe qué hacer con él. Y luego me encuentro también una especie de componente social de incomprensión, ¿no? Donde las personas comparten que hay ciertas cosas que no pueden hacer porque los dolores no se los permiten y todo el mundo sabe una solución, todo el mundo sabe qué es lo que debería hacer la persona y la persona lleva años intentando cosas, ¿no? Y que no se le pasa, ¿no? Entonces a veces me llegan con, y si simplemente el ejercicio de no tratar de solucionarme nada, o no tratar de convencerme, sino de simplemente escuchar y comprender la situación que vivo, ¿no? Que para mí ya es bastante complicada, sí. después de estar visitando médicos y médicos y que ninguno me diga qué es lo que me pasa concretamente o no saber qué hacer.
sí que es muy difícil, ¿no? Y cómo afecta luego todo eso a nuestra propia psicología, ¿no? Nuestra propia autoestima. Si lo lleváramos a la parte suelo pélvico, vamos a incluir ya sexualidad también. ¿Cómo influye todas esas molestias, disfunciones que aparecen en esa zona en nuestra autoestima luego, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de sexualidad, la importancia que ha adquirido también la sexualidad en nuestra sociedad como parte de, no solo de placer, sino de bienestar, Mm, el poder, no poder disfrutarlo, eh, también genera como esa frustración, ¿no? En nosotros. sí, ¿Qué, sí. qué a nivel de sexualidad, qué es lo que sueles trabajar y qué es lo que te encuentras aquí? ¿Cómo lo encuentras en relación también a la parte más psicológica social? Porque la sexualidad tiene muchas connotaciones Sí, importantes ahí. sí, sí, sí. Pues yo te digo, en el caso de la mujer, sobre todo eso es el dolor, ¿vale? Que es verdad que lo podemos dividir como en dos tipos. Hay un dolor que es incapacitante y no le permite, hablando solo de penetración, ¿vale? No les permite la penetración. Y hay otro tipo de dolor que eso, que al final tienen ese síntoma, pero les permite la penetración, ¿no? Y al final... normalmente incluso las personas que vienen de esto, a veces puede aparecer después del parto, que suele ser más fácil de solucionar, pero el caso más importante es cuando, que se llama primario, ¿no? Que desde que se quiso poner primer tampas o la primera relación sexual, ya vio que habían problemas. Suelen venirme chicas muy jóvenes y ahí, bueno, les afecta muchísimo en cuanto a... al miedo, la incertidumbre, la baja autoestima de decir, Dios mío, no voy hablando de parejas heterosexuales, pues no voy a encontrar nunca un novio, le voy a tener que explicar mi vida cada vez que tenga un encuentro, una cita, y al final es un bucle súper complicado. Y lo que tú dices que a nivel social se nota un montón. Entonces, esa anticipación del pensamiento ya, es decir, yo ya estoy quedando con una persona, pero ya me pongo mi cerebro a anticipar, no, porque al final si me lleva a la cama y me duele y tal, y en el caso del hombre es la disfunción eréctil, y exactamente igual ese pensamiento anticipatorio de a ver qué pasa hoy, y si tengo erección, y si no, y si a ella le gusta, y si no, y si me deja, es súper complicado. Ujú. Totalmente, ¿no? Y recibiéndolo un poco por lo que comentabas de la parte de frustración que aparece, me venía que muchas veces la sexualidad la hemos llevado a algo tan superficial que la convertimos en algo muy egoísta, ¿no? Eh, si las relaciones sexuales las pudiéramos mirar como es un espacio donde hay dos construyendo algo, los dos estamos siendo responsables de lo que está pasando, ¿no? Y no solo la chica o no solo el chico, porque probablemente si la chica tuviera un espacio más amable, más cercano, más paciente, probablemente podría disfrutar más que esa tensión de qué va a pasar, porque en última es qué va a pasar porque probablemente si fallo voy a cargar yo con toda una responsabilidad de lo que ocurrió en la experiencia sexual, ¿no? Sí, sí, sí. Y Al me, final es súper importante también, como te dije antes, de educar en el dolor. Aquí es fundamental educación de la respuesta sexual, es decir, explicarle cómo responde nuestra deseo sexual, erección, orgasmo y eyaculación. Es decir, todo tiene unas fases. Si empiezo mal desde el número uno, no voy a llegar al número cuatro, ¿vale? Entonces es súper importante explicarlo, que si al final están en pensamientos rumiantes, lo que hablamos de ese lucha-huida, no va a haber nada, tanto en la mujer como en el hombre. Entonces, es súper importante explicarle los pasos a seguir y también que yo les digo mucho que no todo es la penetración, que en el mundo de la sexualidad hay 500.000 cosas y todas son perfectamente aceptables, pero falta un poco de educación todavía en eso. y mi sensación es que eh, somos una sociedad que queremos aparentar avanzada, pero que no somos tan avanzados en ese sentido, ¿no? Sí, Hay como un quiero ser abierto, pero no estamos del todo abiertos a muchas cosas todavía, ¿no? sí, sí, total. Em, y voy a incluir esto, ¿no? ¿Qué importancia tiene primero, la parte cultural respecto a la mirada de la sexualidad
y también las creencias respecto a ideas, por ejemplo, religiosas, ¿no? De cómo una persona, en función de las creencias que tenga o que recibió, por ejemplo, en su infancia, respecto a la sexualidad, le puede estar influyendo, ¿no? En la calidad de sus Sí. relaciones en la actualidad. Sí, sí, total. El caso que decía de lo del vaginismo, que es la imposibilidad en las relaciones sexuales de primario, que empezó desde el principio, ahí es súper importante la labor del psicólogo porque seguramente habrá algo anterior. Es verdad que lo más chocante es eso, una violación o este tipo de cosas, pero también a veces cómo te educaron tus padres en la sexualidad. Es súper importante, sobre todo en el caso de la mujer, pues el sexo es malo, no te toques, no te tal, y entonces, o los chicos, ten cuidado con los chicos, no sé qué, entonces eso a veces también nos va metiendo como ideas en la cabeza y genera ese espasmo de contracción, que es más complejo que eso, pero bueno, que influye. Totalmente, sí, sí, sí. Débora, para ir cerrando, ¿qué podríamos compartir de forma muy práctica para las personas que han llegado a esta parte de la entrevista puedan llevarse para tener un poco de conciencia de que sepan qué es esto del suelo pélvico, dónde lo tengo, cómo funciona? Yo tengo suelo pélvico. Sí, todos tenemos, eso es lo primero. Y, y algún ejercicio, y esto lo voy a tomar para mí, ¿cómo sabríamos? Sé que es complicado, ¿no? Pero el suelo pélvico puede estar excesivamente rígido, duro, ¿no? Hipertenso o hipertrofiado, no sé si se dice Sí, así. antes se decía hipertónico, se está quitando un poco esa palabra y sí, simplemente un aumento de tono. O excesivamente, o sin tono, ¿no? O sería... Exactamente, más débil, sí, Ujú. sí, sí. ¿Cómo, qué le podríamos compartir a las personas un poco para que se hagan una pequeña idea y si necesitan algo más que contacten contigo, pero con una pequeña idea de su suelo pélvico? Bueno, en primer lugar, por ejemplo, en el caso de la mujer, podrían palparse, ¿vale? Podrían meter un dedo dentro de la vagina y tocar esa zona, hacer una contracción que sería como un movimiento de cierre, como si quisieran cortar el chorro del pis. Nunca hacer un empuje, sino una sensación de hacia adentro y hacia arriba. Pues con el dedo notar esa contracción, ver si la notan bien, si es muy débil. Y lo del aumento de tono, disminución del tono, pues lo mismo, meter el dedo y notar si está un tejido muy tenso que no responde a la elasticidad o pues es muy elástico. Es lo que tú dices, es verdad que a veces es un poquito complicado de saber, pero bueno, más o menos se puede hacer una idea. Y sobre todo es respecto a los síntomas, porque como es un músculo que no vemos y él suele responder él se activa él solo, por así decir, no lo activamos nosotros muchas veces, pues con síntomas. Si tiene síntomas relacionados con suelo pélvico, ahí nos está pudiendo decir que hay un lado o el otro. Pero yo les digo eso, que pueden meter un dedito, hacer la contracción o simplemente buscar en Google suelo pélvico, mirar un poco su estructura, dónde está localizado y hacer ese movimiento de contracción con una buena postura, contraer como cortar el chorro del pie y totalmente relajar y ver qué sensaciones notan. Ujú, En el caso del hombre igual sería como lo mismo, como cortar el chorro del pi, cerrar el ano o incluso en el caso de los hombres, que bueno, todos tenemos músculos superficiales, pero ellos están más relacionados con el pene, pues sería hacer un movimiento como de mover el pene o traccionarlo hacia adentro, como querer traerlo hacia adentro, ahí moverían los músculos más superficiales. ujú. Me viene una pregunta ahora y la voy a hacer antes de cerrar, que sería, decías que es un músculo que no es del todo voluntario y me venía el momento preeyaculatorio y eyaculatorio, ¿no? Realmente el suelo pélvico es el que produce esos espasmos que tanto en la mujer como en el hombre, en esa zona, en el hombre para eyacular. Sí, en el orgasmo concretamente influye la musculatura superficial que te estaba diciendo. Sí, en el suelo pélvico hay músculos que están, bueno, hay varios planos, hay músculos que están muy profundos, pero hay músculos que están más superficiales. Y ellos son los encargados de la respuesta sexual. E influyen otras cosas, ¿vale? En el momento de la eyaculación y el orgasmo. Pero en ese justo momento, eyaculación, orgasmo, sí se activa mucho esa musculatura. Es más, en disfunciones de falta de intensidad del orgasmo, tanto hombre y mujer, como en el hombre la eyaculación, o pequeños problemas de disfunción eréctil, también les mandamos a ejercitar el suelo pélvico, porque es uno de los componentes que ayuda. Sí. Famosos ejercicios de Kegel, que a veces no sabemos si
los hombres los conocemos mucho, pero a veces no es indicado hacerlo, ¿no? Pues es interesante que consultemos antes a profesionales Sí, si nos va bien hacer esos ejercicios o no, porque sí, hacerlos porque sí, sin saber, por ejemplo, si a lo mejor hay mucho tono o no lo hay, exacto. O lo estás haciendo mal, también puede pasar. Sí, al final siempre lo ideal sería, aunque sea pues esa revisión o esa consulta, simplemente que nosotras encantadas. Débora, ¿con qué cierras la entrevista? ¿Qué te gustaría compartir para terminar la entrevista con las personas que han llegado hasta aquí y que nos han visto? Pues un poco lo que hago en mi vida laboral siempre, que es intentar dar a conocer esta especialidad, que poco a poco la verdad es que va siendo más conocida, eh, y no normalizar síntomas, que sepan que el que quiere normalizarlas porque no están en el momento de su vida para tratarlas, perfecto, pero que sepan que existe estos síntomas, que existe un profesional que se puede dedicar a ayudarlos y a mejorar su calidad de vida. Pues Débora, muchísimas gracias, gracias por Nada, compartir y encantado de volver a repetir también sobre otro tema. sí. Muchas Muchas gracias a ti también.